Hola chicos, venimos con un nuevo video, ¿sí? Vamos a hablar sobre los imbalances, la parte número 2. Así que si quieres seguir aprendiendo de una forma sencilla y gratuita, quédate en el video que te lo voy a mostrar. Bueno chicos, venimos con el nuevo video. Vamos a comenzar con la clase. Dijimos que íbamos a hablar sobre los imbalances, ¿sí? La parte 2.0. Balance 2.0. Imbalance 2.0. ¿A qué vamos a hacer alusión con esto? A los imbalances 2.0. Espérenme que voy a correr mi micrófono un poquito del lugar para que siga grabando y no moleste. De los imbalances 2.0, como nosotros dijimos, ¿sí? Había el tipo de imbalance donde nosotros teníamos un proceso de estructura, ¿sí? Alcista, como también puede ser bajista, pero llegamos a un punto donde vamos a tener un quiebre de estructura. En ese quiebre de estructura vamos a tener un retroceso, ya que tenemos un quiebre por debajo de esta estructura, y después vamos a tener una vela gigante, ¿sí? Con mucho cuerpo, dibujarla así, mejor, con mucho cuerpo, la cual va a tener su propio retroceso, llega a este punto, su propio retroceso, para rellenar este imbalance, para seguir distribuyendo por debajo. Bueno, vamos a tener, ese sería como el imbalance clásico, ¿sí? El imbalance clásico, donde nosotros dijimos que teníamos un proceso, una estructura, causa un rompimiento y después vamos a tener un impulso bajista o un impulso alcista completamente fuerte. Para. Antes de seguir con el video, te voy a comentar de que armé un grupo de Telegram para que podamos interactuar entre todos, podamos establecer una relación, ¿sí? Más unida. Aparte de eso, pueden interactuar para compartir proyecciones, compartir análisis, compartir mindset y crear una linda comunidad entre todos. Así que chicos, los espero, les voy a dejar el link de Telegram en la descripción. Seguimos con el video. Fuerte pronunció una vela con mucho cuerpo que deja un vacío hacia sus dos lados. Vamos a tener un retroceso y vamos a tener un nuevo impulso. ¿Por qué se genera este invasivo? Este imbalance, porque justamente en este punto, ¿sí? En este punto de acá, se abrieron muchas operaciones. Pueden ser operaciones institucionales, ¿sí? Donde hay países que están vendiendo o están comprando cierto activo, o también los bancos que mueven muchísimo dinero y pueden mover el mercado de una forma tan directa. Entonces, al decir esto, donde vamos a tener precios institucionales que se van a vender en este punto o comprar, es al revés, vamos a ver que tenemos este imbalance clásico. Entonces, ¿por qué vamos a hacer alusión al 2.0? Porque les voy a mostrar otras formas de ver esos imbalances. ¿Sí? Vamos a tener eh, que me gusta a mí, ver que tengamos algo así para tener dos formas. Vamos a tener un impulso alcista, ¿sí? Impulso alcista, bajista, como ya les digo. Para tener un imbalance que va a tener su propio retroceso, ¿sí? Para rellenar el vacío. Y vamos a tener el AMD, ¿qué sería una AMD? Una acumulación, una manipulación y una distribución hacia el lado contrario. Capaz que nosotros podemos llegar a tener esta acumulación, este movimiento alcista, ¿sí? Alcista, que llegado acá tengamos un proceso de acumulación en el precio, donde vamos a tener una manipulación por encima de estos saltos, una manipulación del precio, va a sacar esa liquidez por encima y generar una distribución bajista que nos dejaría un imbalance. Bueno, vamos a tener estos dos puntos. ¿Por qué les digo que es muy interesante? Porque en estas cosas se basa una parte de mi estrategia. Nosotros al tener estos imbalances, ¿sí? Vamos a dejar este alto expuesto, ¿sí? Que sería nuestro alto fuerte,
ya que nos genera un rompimiento con mucha fuerza, nos deja un imbalance, con mucho cuerpo, con mucho vacío. Vamos a tener un retroceso para poder entrar en venta, hipotéticamente en este caso, ¿no? En venta en esa zona. Y acá nosotros tendríamos un proceso de distribución alcista, donde al culminar ese proceso de distribución vamos a tener una acumulación en esa zona. Esa acumulación, como dijimos, va a dejar altos y bajos iguales. Esos altos y bajos iguales nosotros los traducimos como liquidez, no como un doble piso, ni un doble techo, ni un triple techo, nada. No lo hacemos así. Entonces vamos a tener un proceso de acumulación en esta zona, un proceso de manipulación, por eso le decimos AMD, proceso de acumulación, manipulación por encima de estos highs, o puede ser al revés, puede ser bajista, una distribución bajista, un proceso de acumulación, una manipulación por debajo de los lows y una distribución alcista. Imagínense esto, pero al revés. Vamos a tener una manipulación alcista con una distribución bajista. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder interpretar este proceso? Porque nosotros no entramos en la manipulación ni en la distribución. Nosotros entramos en el retroceso de esa distribución para seguir esa tendencia. ¿Qué nos dice acá? ¿Sí? Este es el mejor de los escenarios. Cuando te manipula un high o te manipula un low. ¿Por qué? Porque te está sacando liquidez. Entonces, al sacarte esa liquidez, ya no tiene que hacer más nada por debajo. Entonces, este alto estaría mucho más protegido que este. ¿Sí? Para tener una venta en este punto sería más efectivo este punto. Entonces, vamos a ir con ejemplos. Ahora, vamos a ver los ejemplos y los voy a poner. Pero quiero que se graben esto. Vamos a tener un proceso de distribución alcista para tener una distribución completa, donde seguramente vamos a tener un retroceso entre el 70 y el 80, y en el 60 también, porque es un punto fuerte. Y acá también nosotros podemos tener un proceso de distribución, una acumulación en esta zona, que manipule el alto o el bajo y distribuye hacia el lado contrario con fuerza. ¿Por qué digo con fuerza? Porque dejaría este punto una vela alcista, una vela alcista completamente fuerte. Eso nos daría un retroceso en esa zona para volver a distribuir bajista. Esto sería el imbalance común. Balance común, el clásico. El común clásico. Y acá vamos a tener el proceso de acumulación. ¿Sí? Manipulación. Y distribución. Esto sería una de las cosas más lindas que les puede llegar a pasar a la hora de abrir una operación. Que tengan un AMD, una acumulación, una manipulación y una distribución. Entonces, al tener estos puntos ya claros, vamos a buscar ejemplos en el gráfico. Por ejemplo, acá nosotros vemos un proceso de distribución completamente. Acá tenemos el imbalance. Acá tenemos el imbalance. ¿Sí? Y vemos cómo tuvo proceso de acumulación y distribuyó completamente dejando este vacío. Ese sería como para el primer punto. Acá nosotros podríamos tener un proceso de acumulación para tener una MD, para que vean que se puede dar. Un proceso de acumulación. ¿Sí? Acá y se queda acumulando el precio en este punto. Manipula los saltos, saca esos saltos y distribuye hacia el lado contrario. Tenemos una acumulación, una manipulación y una distribución. Esto después en su hipotético caso va a tener un retroceso para seguir distribuyendo. Nosotros acá tenemos un proceso de acumulación. El precio se mantiene en un rango de precio completamente lento, creando altos y bajos iguales, relativos iguales. Tiene un proceso
de manipulación o estos lows y un proceso de distribución al sí. Tenemos un proceso de acumulación, una manipulación debajo de estos lows y una distribución en sí. Proceso de acumulación. Los muchos que hagan análisis técnico lo van a llamar canales. Pero acá nosotros tenemos un proceso de acumulación, precio, una manipulación debajo de estos lows y una distribución por encima. Miren cómo se ve en un minuto. Se los puedo ver. Un proceso de acumulación, el precio se mantiene siempre en el mismo rango, quedando bajos iguales, lows iguales, un proceso de manipulación para una distribución posterior. Acá también. Ese imbalance, ¿sí?, que nos deja acá abajo. Nosotros vimos que tuvimos un proceso, es más, este proceso que tuvimos en este punto, nosotros acá podemos ver cómo el precio se queda acumulando en un minuto. Vemos que queda acumulando, manipula estos lows, ¿sí?, manipula estos lows iguales. Más en un imbalance común podemos tener una MD. Vemos una distribución completa del lado contrario. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Un proceso de acumulación, una manipulación debajo de estos lows, ¿sí?, para tener una distribución hacia el lado contrario. Nosotros acá vemos que tenemos un proceso de acumulación. El precio se mantiene en una acumulación, creando altos y bajos iguales, ¿sí?, altos y bajos iguales. Una manipulación por debajo de ese low, esos lows, una distribución. ¿Qué nos da esto? Un retroceso para una distribución por encima de ese high. Entonces, vamos a poner prácticamente en este punto hacia este punto. Vemos como tenemos un retroceso hacia el 70%, entre el 60 y el 70, para tener una distribución hacia el otro lado. Solamente usando acumulación, manipulación y distribución. Es un imbalance común, ¿sí?, donde venimos teniendo una distribución completamente bajista, ¿sí?, completamente bajista, un impulso fuerte dejando un vacío, un retroceso, para tener una completa distribución. Ya tenemos un imbalance común. Como nos damos cuenta, es más, hasta podemos combinar conceptos. Orden block, Fibonacci, sacada de liquidez, o buscar esta liquidez, ya 80% de Fibonacci. Orden block, sacó liquidez por encima. Aparte de eso, oferta y demanda, ¿sí?, el precio se impulsa acá de un punto A a un punto B, vuelve al punto A para volver a distribuirse al lado contrario. Tenemos esos puntos. Se cumplen mucho esos procesos de acumulación, ¿sí? Los procesos de acumulación no son muy recomendados operarlos, por lo menos mi experiencia, ¿no? Tenemos un proceso de acumulación, sigue generando altos iguales,
una manipulación por debajo de estos lows y una distribución hacia el lado contrario. Tenemos un proceso de acumulación, puntos, una acumulación, una manipulación por debajo de estos lows, iguales a distribuir hacia el lado contrario. Retroceso, impulso. Acá podemos ver en diario tranquilamente que tenemos un proceso de acumulación, ¿sí? De acumulación, una distribución completa, retroceso, impulso. Acumulación en este punto, una distribución que sea un imbalance común va a tener un impulso completamente bajista. Acá también un proceso de... Acuérdense que les dije, no hace falta que sean altos y bajos iguales, con que estén en la misma zona, se haga una acumulación. Vamos a una acumulación, una manipulación por debajo de estos lows, bajo estos lows, y una distribución. Vemos cómo podemos ver esto, también lo puedo usar como direccionalidad, sí, obviamente lo podemos usar como direccionalidad. Y vamos a buscar un ejemplo más, para que ustedes puedan ver de que no solamente las acumulaciones son esto, ¿no? Las acumulaciones no son crear altos y bajos iguales lateralizando el precio, ¿no? Nosotros también podemos encontrar acumulaciones, como venimos viendo, son ascendentes. No se están dejando lows y altos iguales, en las cuales nosotros podemos encontrar una manipulación y una distribución fuerte hacia el lado contrario. También puede ser al revés, encontrar una manipulación fuerte para tener una distribución fuerte hacia el otro lado. Pero las acumulaciones ascendentes y descendentes son válidas también. Por ejemplo acá, vemos como tenemos una acumulación donde el precio cada vez se va comprimiendo más, genera otro low, una manipulación por encima de estos highs para distribuir bajista. Para que vean que las acumulaciones ascendentes y descendentes también sirven. Acá también tenemos otro más. Proceso de acumulación de puntos. Una manipulación, es una acumulación descendente, una manipulación, una distribución, un descuento, impulso hacia abajo. Y bueno, y así podemos ir buscando acá también. Proceso de acumulación, una distribución directa. A ver, un punto más. Acá tenemos un proceso de acumulación, que si lo vemos en velas de 5 minutos sería un poquito más grande. Acá tenemos un proceso de acumulación, como el precio se va comprimiendo y va lento. Acá tenemos una manipulación, una distribución, un retroceso y hacia el otro lado. Y acá también podemos combinar lo mismo que le dijimos. Tenemos el AMD, la acumulación, manipulación, distribución. Tenemos el imbalance, tenemos el orden block, tenemos retroceso de Fibonacci del 70% justamente hacia esta zona de orden block, una distribución completamente bajista. Vemos cómo podemos ir acumulando y uniendo conceptos que teníamos desde antes. Y así sucesivamente. Por eso, chicos, yo quiero que se lleven
No borra nada. Que se lleven esto. Las imbalances 2.0, que es el imbalance común que vimos en el video anterior. Y los procesos de acumulación, manipulación y distribución. Estos serían los más lindos, porque como les digo, le dejan un alto o un bajo más fuerte, ya que sacó liquidez previa de lows iguales. O hasta puede ser de días anteriores si lo ven en mensual. Por ejemplo, si lo ven en mensual lo pueden usar para dirección en la semana o en el resto, como siga el mes. Así que chicos, dejo con esto. Espero que les haya gustado, les haya servido. Perdonen si fue un poco largo el tema de los ejemplos, pero quería que lo vean en diferentes temporalidades, con diferentes escenarios, en acumulaciones laterales, descendentes, ascendentes, manipulando high, manipulando low y uniendo conceptos como orden block, los imbalances, oferta y demanda, Fibonacci, ¿sí? Conceptos de liquidez, porque obviamente si tenemos una acumulación vamos a tener liquidez. Así que chicos, bien. Bueno chicos, hasta acá llega el video. Espero que les haya gustado, les haya servido muchísimo para complementar conceptos anteriores. ¿Sí? Como ya les venimos diciendo que tenemos las acumulaciones, las manipulaciones y las distribuciones como imbalance número 2. Tenemos el imbalance común. También podemos combinarlo con orden block, con Fibonacci, con oferta y demanda, con liquidez. Así que este sería el video de hoy. Si te gustó, por favor, te invito a que le des me gusta, lo compartas, lo comentes, ¿sí? Te suscribas y actives la campanita. Pero me interesa más saber cómo lo ven ustedes a los videos, ¿sí? Si les está sirviendo, les está gustando, o si quieren que tratemos un tema en especial, tanto sea soportes y resistencias, medias móviles, cualquier cosa que yo les pueda aportar, o que tengan alguna duda de cómo utilizarlo, lo vemos y hacemos un nuevo video de eso. Y por último, que le quería decir de vuelta, que abrimos un grupo de Telegram. Ese grupo de Telegram lo voy a estar dejando en la descripción para que se puedan unir, podamos interactuar, podamos compartir proyecciones, podamos hablar de psychotrading, podamos hablar sobre gestión de riesgo, manejo de entrada y que sea algo más íntimo sin que tenga que haber un canal de YouTube, comentarios, todas esas cosas, que podamos interactuar entre todos. Y aparte que ustedes también puedan ir conociendo más gente que hace trading y que puedan llevarse de esa experiencia que está muy buena, que a mí me sirvió por experiencia propia, me sirve y está bueno saber qué están viendo los otros, qué utilizan los otros, pero más que nada para ir interiorizándose más en el trading. Así que chicos, de vuelta, sin más, suscríbanse, comenten, denle me gusta, activen la campanita y suscríbanse, que es lo más importante. Suscríbanse. Así que chicos, los quiero, gracias por llegar hasta este punto del video. Seguimos creciendo, somos 88, estamos a 12 de los 100, así que es una banda. Eso me pone muy contento. Así que los quiero mucho. Cuídense chicos.